Dios bendiga la vida de cada uno, mis amados hermanos, desde este lugar de Flores de Oriente, la Lima Cortés. Les estoy saludando en el nombre de Jesús y estamos grabando este video para poder ayudar siempre a los hermanos, pues de que los tiempos que estamos hoy confrontando, estamos viendo un montón de cosas que se están dando por causa de las mismas profecías que se van cumpliendo a cada momento. Y vamos viendo que muchos hombres y mujeres están saliendo hoy por las redes sociales, están sirviendo para tropezaderos del Evangelio. Algunos predicadores mal capacitados o instruidos en cuanto a la predicación, la cual pues tenemos que tener un gran cuidado con la predicación, por el motivo de que cuando el pueblo no sabe distinguir si alguien puede tocar un instrumento, puede ser de que lo esté mirando que está sonando y sonando y sonando las teclas, pero la gente no sabe qué es un término y qué es un relativo. Entonces la gente lo que está viendo es que está tocando, pero no está sintonizando el canto, ¿verdad? O sea, ese hombre no está tocando por el término que la voz del cantante está. Lo mismo hoy tenemos el problema gigantesco de que muchos predicadores están saliendo con diferentes tipos de posiciones, y las cuales es que como están saliendo por las redes sociales, eso va calcomiendo la mente sencilla de muchos amados hermanos en Cristo Jesús, que a la postre no hayan que hacer. ¿Por qué? Porque entra la chispita de duda cuando escuchan a alguien hablando en términos supuestamente bíblicos, pero que esa es la interpretación que ese hombre o esa mujer ha hecho. Y en este caso, pues hoy en esta hermosa noche quiero referirme a un tema muy, pero muy especial. Y el tema de esta hermosa noche que yo voy a tratar, y que es que también este mensaje pues es por, también como he abierto el canal del Ministerio Profético Viendo en Tu Presencia, este video también es enviado en diferido a ustedes para que ustedes también puedan percibirlo, y si tienen que hacer sus comentarios, háganlo, que como he explicado yo en nosotros, que si los comentarios no están agradables, yo no estoy en la capacidad de responderle a nadie. ¿Por qué? Porque son 39 años que voy a cumplir de servir a mi Señor Jesucristo. Y he aprendido a amar aunque no me amen. He aprendido a entender aunque no me entiendan. He aprendido a comprender aunque no me comprendan. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en mi corazón, y eso es lo que quiero yo traspasarle a la vida de ustedes por medio de este hermoso mensaje que tiene el tema el gran amor de Jesucristo por sus ovejas. El gran amor de Jesucristo por sus ovejas. Ese es el tema que vamos a tratar en esta hermosa noche. Y lo hallamos en el libro de San Juan, capítulo 10, versículos 10 al 16. Ahí vamos a hablar de lo que directamente es estar pastoreando un rebaño con las características del Espíritu de Jesucristo, y no sencillamente con las ideas propias de los hombres, ¿verdad? Porque nosotros, pues la Escritura dice que nosotros somos pastores, y yo no me voy a meter en el asunto de criticar la vida de los pastores, porque fui un crítico fuerte de los pastores antes de llegar a tener el ministerio del pastorado. Inconscientemente hablaba, pero hoy me doy cuenta que verdaderamente la vida de un pastor es cosa bien seria, por el motivo de que al pastor solamente Dios lo puede comprender. Y la esposa, si está a su lado y es ayuda idónea, puede comprender al esposo. Y ahí ese pastor, él tiene que demostrar que no le pega ninguna enfermedad, y estar orando por las ovejas, porque ese es el trabajo. Y es por eso que en esta hermosa noche vamos a hablar de algunas actitudes
de muchos predicadores que son invitados a predicar en algunas denominaciones, y estos hombres y mujeres no tienen escrúpulos para ir a dañar a la congregación por el motivo de que ellos, pues, en su plática que hacen con algunos miembros, se han dado cuenta de que algún hermano está fallando en alguna situación y utilizan esas palabras para poderlas interpretar y aplicarlas dentro del mensaje bíblico. Y eso lo que hace es más bien dañar la integridad de una oveja que ya está herida. El propósito en esta hermosa noche es a la oveja que está herida por cualquier circunstancia, porque puede ser de que la oveja se haya herido porque alguien la hirió, pero también puede ser de que esté herida porque ella misma se hirió por andar saltándose el cerco. Peor si es alambre de púa, ella se lacera su cuerpo. Pero aún así, el propósito del mensaje que tengo que en esta hermosa noche participar con ustedes es de que nos demos cuenta de que dentro del redil del Señor hay ovejas de todo tipo, ¿verdad? Hay ovejas que son obedientes, hay ovejas que son desobedientes, pero hay que tratar de ayudar a esas ovejas desobedientes. Por eso nos dice el texto, los textos bíblicos del capítulo 10 de San Juan al versículo 16, nos dice que, dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Tres cosas que hace. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, o sea, en prosperidad. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Escuche muy bien. Ahora dice el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo de traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Aleluya. Por eso el tema, el gran amor de Jesucristo por sus ovejas. Podemos entonces en esta hermosa noche compartir este hermoso tema y decirle a través de una introducción que la voy a utilizar como preámbulo para la predicación. Dice que siempre que un hombre se casa, escuche muy bien la analogía, con una mujer o viceversa, lo hacen por amor. La mujer ya tenía hijos de otro hombre y le explica al que se va a casar con ella que tiene hijos de otro hombre. Él le dice que no importa, que él se los acepta y que se los va a cuidar como si fueran sus propios hijos. Entonces ella, muy confiada, se une en matrimonio con el hombre que le ama. Y al transcurrir el tiempo, el hombre sigue cuidando de la mujer y de los hijos. Y Dios los bendice muy grandemente. Escuchen muy bien. Eso es lo que Jesucristo desea, que los que se van a casar con Él, que le cuiden sus ovejas, porque cuando Él venga pagará cada uno según su buen trabajo. Hablando a los pastores. En este caso, Jesús tiene una plática entablada con los judíos, porque en el capítulo 9 acababa de ocurrir un milagro, y ese milagro era sobre un ciego. La historia lo dice así. Pero llegamos al capítulo 10 y ahora Jesús va a hablar de un tema en el cual hoy también lo decimos, que cuando un predicador es invitado de un lugar y que llega a otro lugar a predicar, debe de llevar el propósito de hablar de misericordia por las personas. No importa que cuando él llegue, algunos miembros les cuenten el comportamiento de algunos miembros ahí y que eso le sirva como material al predicador para en la noche estar dándole duro. Y de hecho,
Los que se van a alegrar son los que le contaron y ellos van a estar aplaudiendo y diciendo gloria a Dios, y el predicador diciendo, esto me lo dijo el Espíritu Santo cuando estaba arreglando el mensaje, cuando es mentira. ¿Por qué? Porque en la predicación se manifiesta la forma como usted quiere presentar a Jesucristo. Si usted lo quiere presentar como juez o lo quiere presentar como el Dios de amor, como lo quiere presentar como fuente de amor. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos las ovejas que están en otro redil, o sea, en otra denominación, y cuando nos invitan a predicar, debemos de llevar un mensaje de amor, de reconciliación. Que el que está trabajando mal entienda que lo está haciendo mal, y el que está trabajando bien, que siga trabajando para que ese trabajo se desarrolle de la manera como Dios quiere. Es por eso que tenemos que entender. Entonces, dice que el verdadero pastor tiene una conexión personal. Él saca a las ovejas proveyendo dirección y liderazgo sin azotar las ovejas. Por eso dice el texto, la parte ahí, yo soy el buen pastor. Jesús le estaba explicando a los fariseos el falso liderazgo que ellos ministraban. Pero que ahora Jesús les estaba diciendo de que Él era el buen pastor y que las ovejas escuchaban la voz de Él. Por eso dice que Jesucristo nos confirma con su palabra cómo las ovejas pueden estar seguras cuando lo aceptan como Dios. El versículo 11. El versículo 11 del capítulo 10 lo dice de la siguiente manera. Dice así, el 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. La iglesia le pertenece a Jesucristo. Por tal, todos los pastores, todos los líderes, aquel predicador que es invitado a llevar un mensaje a una determinada congregación, debe de llevar en su mente y en su corazón establecido que debe de llevar un mensaje de reconciliación. ¿En qué aspecto? En que la oveja que se ha herido ella sola porque se anda saltando el cerco, se le demuestra con hechos por el amor de que Dios no quiere ese tipo de ovejas. De que esa oveja tiene que ser obediente a su pastor porque su pastor se encarga de estar alimentando, y a veces ellas por su rebeldía se ha herido cuando se salta el cerco. Entonces, ese tipo de predicadores, cuando llegan y los llevamos a las iglesias y empiezan a darle duro a la iglesia, todo el mundo empieza a gritar, gloria sea al Señor, aleluya, habla papito porque tú conoces la verdad. ¿Pero por qué motivo ese predicador está hablando así? Porque como ya le habían contado a él la situación de muchos miembros que están ahí, y ha tomado la palabra para insertar más heridas. ¿Por qué? Porque si una oveja está herida, no importa. Quiero decirte a ti que estás predicando en el púlpito, a ti no te debe de importar cómo esa oveja fue que se hirió. Lo que te tiene que importar es cómo ayudarle para que se sane la herida que ella tiene. Te pueden estar diciendo, pero es que ella se saltó la barda y por eso no te importa eso. El asunto es que el daño ya está en la mente, en el corazón de esa oveja. Ahora, tu mensaje cuando te inviten a predicar debe ser un mensaje de misericordia, no un mensaje de condenación. Acuérdate que esas personas que están ahí en ese lugar se congregan por amor a Dios. Y ellas obedecen a Dios y no es por los hombres. ¿Por qué? ¿Qué derecho tenemos nosotros sobre un montón de personas que se someten o se subordinan a la autoridad que nos ha sido delegada? Pero eso solamente lo hace la persona directamente que ha nacido de nuevo. Es posible de que no haya nacido de nuevo una. Entonces debemos de enseñarle, ayudarles a que puedan nacer de nuevo para que se sometan al señorío de Jesucristo. Cuando nosotros hacemos estos trabajos así, nos damos cuenta que sinceramente llamarnos pastor no es sencillamente estarle dando duro
a la oveja en las predicaciones. Que cuando viene alguien de afuera, tiene que saber que si él deja un problema gigantesco porque vino a herir más a la oveja herida, y esa oveja con quien se va a confrontar es con el pastor. Por eso es que si vas a traer a una persona, porque hermano, cuando tú acudes a predicadores de afuera, es que ya tu situación ya no da. Tú has visto que no da tu capacidad para poder entrar en el campo de poder alimentar de acuerdo a la palabra de Dios a esas ovejas. Y acudes al ministerio de otra persona y no sabes si esa persona que te va a llegar a dañar la integridad de tus ovejas, va a llegar a destruir lo poquito que tú has sembrado en ese corazón, lo va a destruir. ¿Por qué? Porque llega alguien fanático, alguien que le fascina que le den aplausos. ¿Por qué? Porque él hace hasta movimientos en la predicación y empieza a hablar en lengua, y la gente piensa que porque ese hombre o esa mujer empieza a hablar en lengua, es por eso que Dios está probando el mensaje. Yo te digo, cuando llegue un predicador, analiza las palabras que está hablando, porque pueden ser palabras de él, y lo que queremos es, porque si llevamos a alguien a una congregación a predicar, es que queremos escuchar la palabra expuesta por alguien que estudia, alguien que escudriña, alguien que se interesa y que tiene propósitos en su mente, porque el objetivo es ayudar a todas las ovejas, a las que están heridas y a las que están sanas. ¿Para qué? Para que la sana trabaje fuertemente y ayude a producir, para que cuide a aquella oveja que está herida. Porque mira lo que dice este texto bíblico, de que no es sencillamente sentirse bien. Un predicador que se sienta bien porque le puede dar hacha y machete a la congregación, esos tipos de predicadores no deben de ser aceptados en las congregaciones, porque el problema es para el pastor después volver a estar ayudando a esa oveja. Pero claro, ahora ya no solo tiene una herida, la herida que tal vez al otro hermano le dio, sino que ahora tiene otra herida que le vino a dejar el predicador. Por eso nos dice la escritura así. El capítulo 6 del libro de Gálatas nos dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Escuchen, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. O sea, ¿por qué voy a golpear a una congregación que lo que está esperando, todo el mundo está esperando que lleve una palabra de aliento? Pero dentro de eso, lo que voy a hacer es abrir más la herida de aquella pobre oveja. ¿Por qué? Porque mis sentimientos no me interesan. Lo que a mí me interesa es que me aplaudan y que me tengan reconocido de que soy un predicador que levanto polvo. ¿Por qué? Porque la gente cree que la unción es por los gritos y por los saltos que pega ese predicador, pero no. La unción es cuando tú le pones cuidado al tema. Por eso dice, yo soy el buen pastor. Y para poderte hacer entrar por qué Jesús pone esta metáfora, para hacer entender por qué las personas de ese tiempo entendían estas metáforas que te voy a hablar. Él dice, yo soy el buen pastor y mis ovejas me conocen a mí. ¿Por qué? Porque habían distancias largas donde los dueños de las ovejas no podían llegar. Entonces, habían rediles ahí en los cuales se encargaban de tener a un portero para que cuidara las ovejas. Y de hecho que tenían que pagar. Y las ovejas, si yo era pastor y llevaba 20 ovejas, me las entraba en un redil, y ya sabía el portero que yo era el dueño de esas ovejas. ¿Por qué? Porque yo les mentaba el nombre. Entonces, pero si llegaba alguien que no fuera pastor y quería ser como ladrón, entonces se tiraba por la barda. Entonces venía el portero y le decía, ¿por qué entras aquí? No, es que yo tengo ovejas aquí. ¿Cuáles son las tuyas? No, las de aquel grupo. Bueno, quiero ver cómo las llamas. Porque si las llamas y te obedecen, eso. Entonces dije eso, yo soy el buen pastor y las ovejas a mí me oyen. Entonces, de esa forma, como en ese tiempo entendían esas figuras, entonces les está hablando de la forma que ellos podían entender, porque esa era la labor cotidiana en el pueblo de Israel, el asunto del pastorado de ovejas. Y ellos pudieron entender
que todos los líderes que habían existido en lo que es los fariseos, los saduceos, los escribas, todos esos, habían otras sectas como los herodianos, todos esos creían que ellos estaban haciendo bien, pero resulta que Jesús presenta que Él es el buen pastor. ¿Por qué? Porque el pastor, el dueño de las ovejas, nunca va a querer herir a las ovejas propias. ¿Por qué? A Él le cuestan. Por eso dice aquí, dice el versículo 12, dice que más el asalariado, ¿a qué se refiere? A una persona que no le importa que las ovejas las disperse el lobo. Él lo que le importa es sencillamente estar cubriendo. Por eso en esta hermosa noche yo te digo, amado hermano, cuando nosotros hablamos de llevar a un predicador al lugar donde nosotros estamos pastoreando, órale al Señor, pide la dirección a Dios. Si esa persona estará adecuada para que lleve el mensaje. ¿Por qué? Porque no es porque ese predicador grite, salte y empiece a hablar en lengua. Ese mensaje no, es aquel que va a tomar el texto bíblico y lo va a explicar y va a hacer a entender a las personas, así como hoy te estoy diciendo. ¿Por qué a Jesús se compara como el buen pastor? Porque hace referencia al trabajo que los judíos conocían en cuanto a los líderes. Los líderes, y esos líderes habían sido tan malos que habían dispersado las ovejas, pero que ahora que Jesús venía a la tierra, las ovejas lo seguían. ¿Por qué? Porque lo conocían y Él conocía las ovejas. Y así como cuando alguien está acostumbrado a ponerle nombres a las ovejas, así también en aquellos tiempos los dueños de las ovejas les ponían nombre a las ovejas, y cuando ellos llegaban al redil a buscar las ovejas, el portero por eso reconocía y le preguntaba, empezaba a llamar a la oveja: María, Gertrudis, Josefa. Todas venían llorando. ¿Por qué? Porque escuchaban la voz de su pastor, y dice que el pastor iba adelante y la llevaba a pastorear y la llevaba a comer allá grandemente. De esa manera Jesús está diciendo que hoy en día tú como pastor debes de tener cuidado qué tipo de persona vas a llegar allí donde estás pastoreando para que te ayude a fomentar la vida espiritual de esas ovejas. ¿Por qué? Porque es un problema de estos predicadores que llegan a platicar con miembros y los miembros empiezan a contarle las interioridades de la iglesia, y ese predicador ya tiene llena la cabeza de un montón de cosas, y él va a argumentar de que eso Dios se lo está dando y es pura mentira, son chismes de los mismos líderes. Es por eso que hoy en esta hermosa noche te digo, ten mucho cuidado con los predicadores que llegan. Por eso este mensaje es corto. ¿Para qué? Porque no es posible de que alguien utilice un texto central y de ahí se olvida de lo que está escrito en el texto y empiece a hablar cosas para estar hiriendo a las ovejas. Y hoy Jesús te dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Tú eres una oveja que estás herida. De la manera como te hayas herido, yo te digo, tu herida tiene sanidad, tu herida tiene solución. Solamente permite que el Espíritu Santo trate contigo. Permite que el Espíritu Santo te pueda fomentar esa herida de cualquier forma como te la hayan dado, porque a pesar de que has estado herido como oveja, porque puede ser de que te hayas saltado, como dicen, te hayas saltado del cerco y tú mismo te hayas herido, pero aún así Cristo te sigue amando. Cristo te dice en esta hermosa noche: obedece la palabra de Dios para que sanes completamente. Así es que en esta hermosa noche Dios les bendiga y la paz de Jesucristo en sus corazones. Amén.